¿Tú crees que al margen las cuestiones políticas tenemos una situación económica que ameritaría otros pactos de la Moncloa? Hubo un problema en la transición que fue dejar el modelo abierto de las comunidades autónomas. Vas teniendo cada vez un horizonte que va subiendo y el horizonte es más competencias, hasta que llega un momento en el cual las tengas todas y eventualmente te puedas independizar, que es lo que buscan algunos partidos. A los bancos y en general a las empresas deben ser llevados por gestores profesionales, no por políticos. ¿Tú cómo crees que la historia tratará a tu amigo, rey Juan Carlos? El mundo va como va y lo que hay en Europa es un resurgimiento, digamos, de la polarización de los movimientos un poco extremos. La extrema derecha por una parte, pero también a su manera una extrema izquierda que, hay que decirlo desde el punto de vista ideológico, está más perdida que la extrema derecha. Hagan ustedes un esfuerzo y entiéndanse. Posibilidades de que eso se escuche, pocas, porque algunos partidos no están en eso, están en esa polarización en la que en cierta medida asientan su actuación. Esta semana en Conversaciones con Cebrián, el protagonista es José Luis Leal, político de izquierdas, ideólogo y empresario, nacido en Granada en 1939, tuvo un papel discreto pero sumamente importante durante la transición española. De niño fue compañero de internado del entonces príncipe Juan Carlos. En su juventud, sus ideas y actividades contrarias a la dictadura franquista le condujeron al exilio, primero en Yugoslavia y más tarde en Francia. Profesor de la Universidad de París, vivió los acontecimientos de la Revolución de Mayo del 68. Cuando la democracia regresó a España, Fuentes Quintana, vicepresidente económico de Adolfo Suárez, le llamó para proponerle ocupar una dirección general. Regresó, pese a tener tanto él como su mujer una importante carrera en París. En marzo de 1978 fue nombrado secretario de Estado de Asuntos Económicos hasta abril del 79. Posteriormente, Suárez lo nombró ministro de Economía, un cargo que ocupó desde abril de ese mismo año hasta septiembre de 1980. Leal fue inspirador y redactor del famoso Pacto de la Moncloa, en el que los partidos políticos, desde la UCD hasta el Partido Comunista, pasando por el PSOE, y las fuerzas económicas y sindicales firmaron acuerdos para facilitar el proceso económico y combatir la crisis que amenazaba el incipiente proceso democrático. Leal abandonó después la política activa para dedicarse al mundo financiero y empresarial, en el que siempre impulsó políticas de concordia. Insiste ahora en que la transición fue una etapa de reconciliación nacional que abrió las puertas de la convivencia. No se lo pierdan. Muy buenos días, José Luis. Buenos días. Bienvenido a esta casa y a este espacio en el que tratamos de conversar con los principales protagonistas de la transición política y recuperar el sentido de reconciliación entre españoles y de convivencia que la transición supuso. Y en tu caso se dan circunstancias muy peculiares y muy desconocidas de nuestra generación, que era el papel y el diálogo que tenían los jóvenes cristianos preocupados por la situación social y las desigualdades, junto con los partidos clandestinos de izquierda y la gente de izquierdas. Y además en tu caso se da otra coincidencia muy especial, que tú fuiste a la vez comunista y amigo del que sería rey de España, incluso asististe a muchas cenas y celebraciones suyas. Y yo quisiera saber un poco efectivamente cómo se podía ser a la vez comunista y amigo de don Juan Carlos. Bueno, realmente comunista no lo fui nunca. Estaba en el Frente de Liberación Popular, que llamamos el FLP,
que pensaba que a menudo pensábamos que el Partido Comunista era demasiado revisionista de alguna manera. Pero nunca estuve en el PC, estuve en el FELIPE, el Frente de Liberación Popular, que era entonces. Y bueno, pues sencillamente por una toma de conciencia, digamos, de lo que era el mundo, que no vino en parte un poco por el conocimiento de lo que era entonces la periferia de Madrid, en los barrios extremos. Con algunos amigos intentamos hacer algo eh, para, para, para ayudar, pero al final a lo que iba era al Pozo de Raimundo, me apunté en la universidad. Fue un poco la toma de conciencia realmente de que había que hacer algo y que había una realidad, en algunos casos bastante tremenda. Yo me acuerdo haber visitado en las afueras de Madrid una cueva en la que se bajaban unos escalones, entraba ahí, y había una señora con un niño en brazos llorando y otro en la cuna. Y me decía, este va a durar poco, me decía de su hijo. O sea, bueno, eran las cosas que pasaban en Madrid entonces. Bueno, entonces realmente era un poco la intención de hacer algo para, para mejorar la vida sí, de la para persona. contra. Eso era con el padre Llanos, ¿no? El famoso padre Sí, pero Llanos. yo nunca estuve con el padre Llanos. Fui alguna vez allí al bar aquel donde tenía, pero no, íbamos un poco por libre con Felipe, vamos. Es que creo que la gente no es consciente de algunos sucesos de los años 60 que influyeron mucho en la generación que hizo la transición. Yo mismo participé en la fundación de Cuadernos para el Diálogo, que tenía una influencia demócrata cristiana también, pero de donde salieron líderes del Partido Socialista, de lo que se llamaba el socialismo cristiano, como Gregorio Peces Barba o como Pedro Altares, que jugaron un papel importante en la transición. Y luego vino mayo del 68. Yo viví mayo del 68 en París por una circunstancia especial. La gente no sabe, los jóvenes de ahora no saben lo que fue mayo del 68 para Europa, para los Estados Unidos, para la reconversión de la democracia que estaba un poco agostada en ese momento, de que vivía solo de la herencia de la victoria contra los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y yo estaba en París por razones profesionales, porque yo ya trabajaba de periodista, pero tú viviste mayo del 68, la Universidad de Nanterre. Muy directamente, porque los que iniciaron en mayo del 68, que fue el movimiento el 22 de marzo, eran alumnos míos. Cohn-Bendit y Dutheil era un anarquista que luego desapareció. Pero Cohn-Bendit sigue hablando en la televisión. Lo vi de cerca, por eso, porque eran estudiantes míos. Tuvieron bastantes problemas, por cierto, en algún momento. Yo me acuerdo yo trabajaba entonces en Informaciones, era un periódico de la tarde que tratábamos de acercarlo al pensamiento liberal en pleno franquismo, y me acuerdo de haber publicado una fotografía tuya, que eras profesor en Nanterre, poniendo de relieve que había españoles en la protesta, que luego fue mucho más dura y se mezcló con las protestas raciales y con las protestas contra la guerra del Vietnam en los Estados Unidos, ¿no? Pero lo que yo quiero poner de relieve fundamentalmente es que efectivamente en los años 60 hubo una transformación muy grande de la sociedad española, influida ya, entre otras cosas, por los emigrantes españoles a Europa. Tú no fuiste un emigrante, tú fuiste un exiliado, porque te exiliaste en Yugoslavia. Es decir, alguien que pertenecía a la alta burguesía española
exiliado en Yugoslavia era una cosa muy extraña en ese momento, ¿no? En los años 60 y en plena dictadura. Pero a mí lo que me preocupa es que efectivamente la transición española, de la que vamos a hablar enseguida, se nutre de la generación del 68, por así decirlo. Del 68 es Felipe González, del 68 en cierta medida es el propio Adolfo Suárez, aunque era un poco más mayor. Del 68 era el rey Juan Carlos, en definitiva. Es decir, que la transformación de las democracias europea y norteamericana con las revueltas universitarias de París y de Berlín, etcétera y tal, tuvo mucho que ver culturalmente con la transición española. Entonces a mí me gustaría entender, algo has escrito tú en tus memorias y en varios libros que has publicado, algunos en colaboración, por ejemplo, con Joaquín Leguina, que también fue un joven revolucionario y al que le acaban de expulsar del Partido Socialista, acusándosele de ser miembro de la fachosfera. Es decir, ¿cómo contemplas tú la transición española en este momento que estamos viviendo, en donde hay tanta confusión política? ¿Y, y por qué las nuevas generaciones no tienen acceso a esa parte de la memoria histórica tan importante? No se habla más que de la Guerra Civil y la República, de la que está todo escrito por grandes historiadores británicos sobre todo, y, y en cambio no hay las enseñanzas de cómo ya durante el franquismo había un movimiento de renovación e incluso revolucionario por parte de las nuevas generaciones, que lo que pretendíamos era ser como Francia o como Italia, era tener una democracia como el resto de los países de Europa. Cuéntame un poco cuál es tu reflexión al respecto y pasamos inmediatamente a hablar de la transición. Ahora, bueno, es que no lo sé. Bueno, yo creo que estamos en una deriva un poco complicada, pero realmente es que el mundo va como va y lo que hay en Europa es un resurgimiento, digamos, de la polarización de los movimientos un poco extremos. La extrema derecha por una parte, pero también a su manera una extrema izquierda que, sé decirlo desde el punto de vista ideológico, está más perdida que la extrema derecha. Sobre todo también porque los norteamericanos, que de alguna manera han influido bastante en todo esto, están completamente perdidos con el movimiento este woke, los demócratas americanos. O sea que hay un poco, yo creo, bastante confusión. Ahora me parece, vamos. Y el movimiento, bueno, la respuesta al movimiento woke ha sido la victoria de Trump, en definitiva, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es que nos cuentes un poco cómo se hizo la transición. Para mí la transición es la reconciliación entre los vencedores y los vencidos de la guerra civil y entre los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos, ¿no? Y tú tuviste un papel importante ahí, como parte del equipo económico del primer gobierno y luego como ministro de Economía con Adolfo Suárez, y además con la ventaja indudable de que tenías una relación personal con el rey, fruto de que fuiste colega de él cuando teníais 8 o 9 o 10 años en el internado, cuando él vino aquí a estudiar a España. ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú la transición? ¿Qué enseñanzas hay de la transición para las nuevas generaciones? Creo que la transición realmente en España fue bastante notable porque fue una especie de reconciliación nacional realmente, ¿no? Y yo creo que esto pues nos abrió bastantes puertas para la convivencia en España. O sea, a mí me parece que fue, en fin, que fue un movimiento que tuvo mucho éxito para nuestro país. Eh, claro, yo lo viví en parte aquí
pues estaba en París y la verdad que estaba en la OCDE y haciendo una carrera que me iba muy bien. Y si volví fue realmente porque me llamó Fuentes Quintana y me propuso una dirección general aquí en España. Y me lo pensé porque pues estaba muy bien. Mi mujer trabajaba en el CNRS, que es el equivalente aquí al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Está haciendo una carrera muy inteligente. Y lo estuvimos pensando, pero al final, claro, te queda algo de decir, bueno, si yo he estado años de mi vida exiliado, ahora que me llaman para que eche una mano, pues no puedo decir que no. Y por eso nos volvimos aquí. Realmente fue la, la razón principal. Don Fuentes me, me propuso esa dirección general, y que esa cosa de Moncloa nacen un poco de ahí, porque cuando volví, habían tenido Fuentes y el subsecretario habían tenido una reunión con los empresarios y con los sindicatos no habían tenido ninguna. Yo creo que no sabían un poco por dónde empezar porque había dos líderes sindicales, no es como lo que realmente tienen Eran Marcelino Camacho y Nicolás Redondo. y Nicolás Redondo. Pero ahora, bueno, ahora hay unidad de acción, pero entonces no sé si era porque no sabían por dónde empezar. Bueno, el caso es que cuando llegué me dijo Fuentes, bueno, pues mire, digo, ¿qué quiere que haga? En fin. Dice, bueno, pues hay una reunión con los sindicatos, hemos tenido una reunión con los empresarios, pero los sindicatos mejor que vaya usted. Y digo, bueno, ¿y qué quiere que les diga? Dice, "Bueno, pues que hay que hacer un ajuste". Y dices, bueno, pues muy bien. Eh, entonces, realmente, pero literalmente, como dicen los americanos, in the back of the envelope, realmente en el anverso del sobre, de un sobre, ahí hice los números, porque en casa de mis padres, pues no había cuartillas. Ahí hice los números y de ahí salió el 22% de los acuerdos luego de Moncloa, porque la inflación estaba entonces en el 26%, amenazaba con conseguir, y me pareció que era posible, haciendo un ajuste razonable, que no tensara mucho, digamos, el orden social, por decirlo así, y que se podía bajar al 15, Al kit de la inflación. la inflación. Y había que poner, para que hubiera un acuerdo en fin, que suscribieran sindicatos y empresarios, pues había que poner contrapartidas. Entonces hay una serie de contrapartidas, de las cuales la más importante fue terminar la escolarización en España, que no estaba terminada. Se construyeron como 400.000 puestos de estudio, vamos, en los acuerdos. Fue un poco la introducción. Y la gente no sabe que efectivamente teníamos una inflación, la gente actualmente, ¿no? Que teníamos nada más morirse Franco, entre otras cosas, porque en los últimos años del franquismo los gobiernos no querían tocar la economía y se disparó la inflación y la deuda y todos los datos macroeconómicos porque no querían molestar al caudillo en sus últimos años, después del asesinato de Carrero Blanco, y efectivamente el nuevo régimen que aspiraba a la democracia se encontró con una situación económica terrible, una situación económica desastrosa, ¿no? En esos acuerdos de la Moncloa participaron los sindicatos, participó también el Partido Comunista, Sí, muy activamente, e incluso yo creo que más activamente que el Partido Socialista de la época, que era más colaborador el Partido Comunista con el proceso general de la transición
que el Partido Socialista, que estaba un poco más reservado respecto a la monarquía parlamentaria, ¿no? La leyenda dice, pero no pude confirmar con Fernando Abril, que en un momento dado a Santiago Carrillo, y Santiago, estaba muy mal, como esto se ponga feo van a ir a por ti. Y claro, Fernando Abril dice, Santiago, irán primero por ti. Y bueno, yo creo que había el sentido de que había que hacer algo realmente. Y ahí la figura de Fernando Abril fue muy importante porque fue el que lo negoció prácticamente con Carrillo. Sí. Yo tengo la sensación de que, tengo la sensación y la información de que efectivamente en esa época el diálogo con Carrillo, que incluso el rey lo tuvo de manera indirecta a través de Manuel Prado y Colón de Carvajal y después de las conversaciones con Ceausescu, el comunista presidente de la Rumanía comunista de entonces, que el Partido Comunista fue esencial en la construcción de la transición política, incluso inicialmente hasta que ya Felipe González renunció al marxismo e hizo un partido socialdemócrata europeo típico y clásico. Incluso en los prolegómenos más activo el Partido Comunista en el diálogo con los restos del franquismo que el Partido Socialista, ¿no? ¿Tú crees que en este momento que hay una situación política y económica también muy confusa, no solo en España en general, estamos viendo lo que está pasando en Alemania y en otros países europeos, ¿tú crees que al margen las cuestiones políticas tenemos una situación económica que ameritaría otros pactos de la Moncloa? ¿Hasta qué punto el acuerdo económico y social fue tan importante o más que el acuerdo político en la transición? ¿Y hasta qué punto, aparte de resolver las cuestiones políticas que tenemos, necesitamos una acción económica mucho más decidida? ¿Tú piensas que la situación es preocupante o crees que los datos macroeconómicos nos pueden tranquilizar? A corto plazo la situación no es preocupante, en el sentido de que la economía española está creciendo prácticamente al 3%, cuando la europea está creciendo al 1%. O sea que realmente, desde ese punto de vista, la economía va bien. Pero si se mira un poco más lejos, que realmente pienso que es algo que deberían hacer los gobiernos en general, tenemos un problema que yo creo serio, y es que invertimos poco, pura y simplemente. O sea, normalmente la media europea del porcentaje de inversión de todo tipo, pública, privada, está en el 22% y nosotros estamos al 20%. Es decir, que estamos un poco por debajo de lo que se invierte en Europa. Claro, a medio y largo plazo esto es muy importante porque si no inviertes, pues al final lo que estás comprometiendo es el futuro. Y yo creo que es algo que sí que deberíamos afrontar, por lo menos discutir, porque es algo que no es conocido, pura y simplemente. Pero se invierte, ¿por qué se invierte poco? A ver, esa media europea del 22% es la media de la Unión Europea, claro, pero es una media que está un poco castigada por los países de la nueva ampliación, sobre todo por los países de Centro Europa, etcétera, que tienen situaciones peores como Rumanía, como Bulgaria, como Hungría y como Polonia, que probablemente bajan la media, pero si somos la cuarta economía de Europa, si nos comparamos con Italia o con Francia o con Alemania, supongo que las diferencias son todavía mayores. No estoy seguro que el porcentaje de... Sea No, sea mayor. hay que verlo, ¿verdad? Me temo que estamos por debajo. Entonces, ¿y por qué se invierte poco? Porque el capitalismo español no tiene capacidad o intención, porque el capitalismo español está invirtiendo en América Latina y está invirtiendo incluso en Estados Unidos en infraestructuras,
o porque hay un castigo fiscal muy fuerte al proceso de inversión? ¿O Yo creo cuál sería la razón para esta baja de inversiones? ¿Hay razones legales, razones políticas, o razones yo creo que sociológicas? razones más bien probablemente políticas, en sentido que no hay, que los empresarios normalmente, que son los que tienen que en fin, trabajan el peso esencial de la inversión, pues no encuentran, no confían lo suficiente. Yo creo que esa es la razón básica. Pero estamos viendo que hay empresas como Ferrovial y otras Están por fuera y que están yéndose o que están pensando marcharse de España, y que la inversión extranjera ha descendido en España notablemente en este año y probablemente en el pasado también. Eh, Dicen que eso se debe a razones políticas, a la debilidad o a la confusión del gobierno, o a razones fiscales. ¿Qué se podría hacer para potenciar la inversión? bueno, como bien citas, hay razones fiscales realmente y, y bueno, se habría que acoger realmente, digamos, con algo de ánimo a los inversores, porque a menudo más bien se persigue a los empresarios, digamos, que se les llama, o sea, que realmente debe haber un cierto cambio de cómo se les ve y pensar que es bueno intentar atraer la inversión a España. Tú fuiste ministro de Economía. Antes, con el anterior ministro, fuiste un colaborador específico que preparó los acuerdos de la Moncloa con empresarios y sindicatos. Luego, durante muchos años, presidiste la Asociación de la Bueno, tam- Banca Española. La banca siempre ha sido, eh, para la izquierda española e incluso para sectores de la derecha también, como una especie de el malo de la película, por así decirlo. ¿Cómo ves la situación actual ahora de la banca española? Hay un proceso de fusión que está pendiente. Ha habido una crisis de las cajas de ahorro que prácticamente ha hecho que la banca pública desapareciera de nuestro país. Algunos piensan que una banca pública razonable ayudaría a estabilizar la situación. ¿Cómo ves la situación de la banca, que conoces también y que has conocido además a sus principales protagonistas? los bancos españoles son bancos bastante sólidos, es decir, ha habido un proceso de- de concentración importante. ¿No? Bancos innovadores que a veces será bueno también conocer un poco nuestra historia, ¿no? El Banco de Vizcaya, bueno, que luego fusionó con el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya eh, em, veía que había operaciones que la banca extranjera aquí en España eh, era más sofisticada que la banca nacional. Y entonces Pedro Toledo, que era un gran gestor realmente, fue una lástima que me veo tan joven, Pedro Toledo, entonces nos dice, bueno, vamos a aprender el oficio que hacen estos y montó aquí en Madrid una sucursal, digamos, exterior del Banco de Vizcaya para aprender lo que estaban haciendo los bancos extranjeros. Y efectivamente eso fue un factor de modernización desde el entonces Banco de Vizcaya y yo creo que más allá de eso, bueno, del Banco de Bilbao, cuando la fusión, en general de la banca española, es decir, la banca española ha evolucionado y se ha sofisticado y creo que ha evolucionado bien. Ahora mismo nuestros bancos compiten en el mundo sin ningún problema. Y, eh, pero ahora se ponen obstáculos desde la competencia. De hecho, el gobierno está preocupado por la posible fusión del Sabadell con el BBVA, diciendo que va a reducirse la competencia. Y desde luego, tras la desaparición de las cajas de ahorro y la fusión también de muchas cajas de ahorro
con operaciones bancarias. ¿Tú crees que hay suficiente competencia en la banca española o que haya peligro de Creo que concentración? Santander y BBVA compiten y mucho realmente. No hay. Había el problema, que más fue el problema de las cajas de ahorro realmente, y de la cual se está en una reacción bastante, bastante clara, y es que a los bancos y en general a las empresas deben ser llevados por gestores profesionales, no No por no política. por políticos. Y, ¿Cómo ves la situación política española? ¿Tú crees que eh, los políticos, a derechas e izquierdas, han olvidado la transición? ¿Piensas que hay una partitocracia como, por ejemplo, Manuela Carmena, en otra conversación como esta que tuvimos, denunció? Manuela Carmena, también una izquierdista reconocida en los años 60, eh, que, que ha sido una demócrata de izquierda, pero una demócrata ejemplar y ha respetado las normas de la democracia liberal como cualquier otro en este país. ¿Tú crees que efectivamente hay una ideologización excesiva de los partidos políticos hasta el punto de que cuando hay incluso desgracias naturales como las de Valencia, la gestión de esas desgracias está más influida por la ideologización de los partidos y por sus deseos de poder que por las necesidades inmediatas y urgentes de la población? ¿Crees que hay una separación entre la población, entre los electores y entre los votantes de los partidos y los mismos partidos y sus dirigentes y diputados? no lo sé, lo que sí que ha habido un proceso de, eh, digamos, de profesionalización de la, de la política. O sea, antes los políticos no viajaban, pero aquí, pues, poco a poco, esa clase política se ha profesionalizado. Y eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. Realmente la ventaja es que conocen el oficio, y el inconveniente, pues, es que puede haber una cierta tendencia de burocratización, por llamarle de alguna manera. Sí. Pero en la transición no había políticos profesionales, todos los políticos erais profesores de universidad, alumnos de la universidad un poco revoltosos, es decir, no había, salvo en el caso de los que se recuperaban de la guerra civil, pero incluso en ese caso, pues eran gente que estaba muy en contacto con la Sí, vida diaria. eso fue realmente los profesionales, digamos, que participaron o que participamos en en la transición, pues era como 2, 3 años, era el tiempo que estuvimos casi como una especie de servicio cívico al país. Pero luego, claro, eso no se mantiene así, la gente volvió a sus profesiones. Realmente necesita también, pues, tener un proceso de profesionalización, y que fue un poco lo que se dio. Ahora esa clase política profesionalizada, pues, mm, también de alguna manera necesitaba una apertura. Lo que pasa es que eso aquí es distinto de otros países. Este mismo problema de profesionalización de la clase política lo han tenido mucho antes que nosotros otros países, los nórdicos, incluso en Francia, pero Francia es distinto por el papel que desempeñan los notables. Pero aquí es distinto, porque en parte los países nórdicos a menudo enviaban a gente de la clase política a que se formaran en Estados Unidos, y luego volvían los partidos, pero aquí, cuando se envía una persona a Estados Unidos, a la vuelta no vuelve al partido porque sabe que va a ganar 3 veces o 4 o 5 veces más en el sector privado que el propio partido. Entonces, pues, esa fuente, digamos, de renovación, de profesionalización, aquí
tiene lugar de otra manera que en otros países. ¿Y esto afecta por igual a todos los partidos o afecta más a los partidos de izquierdas o llamados progresistas? Yo creo que a todos, a lo mejor un poco más a los de izquierda, va a tener menos posibilidad, digamos, de viajar, pero yo creo que afecta a todos. ¿Qué opinas del proceso nacionalista? Que es algo que durante la transición, salvo con el tema del terrorismo de ETA y las excepciones que la Constitución contempla para el País Vasco y Navarra, pues no se, de hecho no emergió. En la Constitución donde fue más votada en referéndum en España fue precisamente en Cataluña. ¿Qué opinas tú de la deriva nacionalista y cómo puede afectar eso al proceso económico y a la estabilidad política del país? Es que ahí hubo un problema en la transición que fue dejar el modelo abierto de las comunidades autónomas. Y claro, ese modelo abierto lo que te hace es que vas teniendo cada vez un horizonte que va subiendo y el horizonte es más competencias, hasta que llega un momento en el cual las tengas todas y eventualmente te puedas independizar, que es lo que buscan algunos partidos, claramente. Entonces eso, pues yo creo que sí que era algo que se podía haber intentado limitar, pero los partidos, por otra parte, no querían limitarlo. Entonces, pues, quedó como quedó. Pero ¿tú crees que eso puede llevar a una ruptura del sistema si no hay una reforma de la Constitución del título octavo? Lo ideal sería que hubiera esa reforma, pero si no, eso también se puede frenar desde el gobierno, claramente. ¿Tú crees que el modelo federal sería el adecuado para resolver esa cuestión? Sí, pero el problema de un Estado federal es que las comunidades autónomas y los partidos de las comunidades autónomas no lo quieren, porque ahí se terminó, por decir así, lo que puede ser las reivindicaciones que van subiendo. O sea, si lo das todo ya, pues se acaba. Y yo creo que probablemente, no estoy seguro que los partidos estuvieran de acuerdo, porque les quitas ese ir, eh, eh, digamos, conquistando, por así decirlo, peldaños, ¿no? Pero tú sí crees que seguir un modelo federal como el de Alemania, como el de Estados Unidos o el de Reino Unido, que Por son supuesto modelos federales. que el sistema tendríamos que cerrarlo, realmente, pero claro, los partidos nacionalistas eso no les va nada bien. Ya, bueno, pero ¿tú piensas que realmente la independencia es posible y Yo factible? creo que no, pero bueno, pero algunos pues, lo que quieren es ir teniendo un horizonte para ir avanzando, bueno, para ir teniendo nuevas metas, por decirlo así. Ahora, lo ideal sería una, un acuerdo entre los grandes partidos, cerrar el sistema y hemos terminado. Bueno, acabas de hacer una crítica a la transición, que es el que quedó abierto el sistema autonómico y que no hay un gobierno federal central con unos poderes exclusivos y, y una organización exclusiva como en todos los países federales. Eh, ¿Alguna otra cosa que piensas o sea, qué piensas que hicisteis o que hicimos en la medida en que yo participé desde la opinión pública bien y qué se hizo mal durante la transición? Bueno, eso, hombre, sí, creo que se hizo bien con los acuerdos, con poner orden, digamos, en la economía. Eso se hizo bien. Se hizo bien también, en buena medida, en dar una perspectiva política a la evolución posterior de España, pero hubo cosas que no fueron posibles, como por ejemplo esta de cerrar el sistema. Ya. Eh, están surgiendo ahora
en la televisión española y en algunas declaraciones de algunos líderes políticos, tanto de izquierda como del independentismo, críticas respecto al rey Juan Carlos, que desde mi punto de vista tuvo un papel absolutamente trascendental y protagonista, y es no solo él, pero es uno de los principales autores de la democracia española. ¿Qué te parece esta desfiguración, independientemente de los errores que sin duda ha cometido en su vida personal y familiar, y las cuestiones que tuvo con la hacienda pública y tal? ¿Tú cómo crees que la historia tratará a tu amigo, el rey Juan Carlos, Mm. y a tu amigo de la infancia, vamos? Es decir, pero independientemente de tu amistad, ¿no te parece injusto el tratamiento que a veces se está Justo. dando al rey? Yo creo que el rey emérito su reinado fue un gran reinado, realmente. Y no lo digo por amistad, lo digo porque creo que objetivamente es así. Eh, Realmente en sus 40 casi años de reinado, por ejemplo, la renta por habitante de España se duplicó. Es decir, los españoles viven mucho mejor cuando, cuando lo dejó que cuando lo tomó. Y políticamente, pues estuvo siempre ahí para intentar encauzar, ayudar. Y yo creo que eso la historia se lo reconocerá claramente. Yo estoy convencido también, me parece, eh, de una injusticia preocupante, no ya solo para su persona, sino para Sí, el para proceso político, para, para, para este país, ¿no? A veces pienso que quien verdaderamente representa los valores republicanos en este país es paradójicamente eh, la monarquía, ¿no? Que está mucho, que es mucho más fiel a los valores típicamente republicanos y, y de servicio y lo hemos visto incluso recientemente en la visita de las autoridades del Estado a la Valencia destruida por la Dana, donde quien verdaderamente ha representado los valores republicanos ha sido el rey Felipe, frente a la huida increíble del jefe del gobierno y a la incapacidad probada del presidente de la Generalitat, ¿no? Ahí el Estado eh, ha sido representado de verdad por tu jefe y con una gallardía y una atención a las preocupaciones de la gente como no han tenido los gobiernos, ¿no? Eh, y yo creo que habría que también que trabajar un poco por resucitar esto. Yo nunca he tenido un sentimiento monárquico, pero yo creo que este país no debe ser tan injusto con quien devolvió la libertad y ayudó formidablemente. La democracia fue obra de todos, pero, Impulsó. pero el impulsor fundamental fue el rey Juan Carlos y además en diálogo con las fuerzas de la izquierda y de la izquierda marxista y más repudiada, con la Pasionaria, con Rafael Alberti, con Santiago Carrillo, con los enemigos del régimen anterior, ¿no? De cara al ejército, o sea, que realmente el que aguantó ahí también. Que aguantó a los jefes, pero también ahora vuelven a tratar de decir que ya se dijo en su día, después del golpe de Estado. Yo viví muy directamente el golpe de Estado, pues estaba de director del País, yo saqué una edición a la calle contra los golpistas y además yo tenía una audiencia prevista con el rey Juan Carlos el 24 de febrero, justo al día siguiente que anulé, pero coincidí con él porque volví a pedir la audiencia en mayo, cuando el asalto al Banco Central, que también causó tanto, tanta confusión, ¿no? Eh, ¿Qué les dirías a las generaciones jóvenes? Me pregunto yo, después de que dejaste tu actividad política, los gobiernos sucesivos, etcétera, los rectores políticos con los que habías tenido una gran colaboración tanto a derechas como a izquierda, han tenido, y sobre todo en este momento,
tienen interés por saber lo que tú viviste, los problemas que tuviste, cómo los pudiste solucionar y qué enseñanzas de aquella época se puede dar a las nuevas generaciones respecto a la reconstrucción de la convivencia y al fin de la polarización. Nadie me ha llamado nunca. Y nadie te ha llamado nunca, ¿no? La primera persona que me pregunta por eso eres tú. Y eso, independientemente de tu sentimiento personal, ¿no te parece raro? Es decir, ¿no te parece extraño que porque la generación de la transición acudió mucho a sus padres? Es que los que nacimos en los años 40 nos interesaba Claro mucho que sí. lo que pensaba Carrillo, la pasionaria, y lo que pensaban también los antiguos fascistas, es decir, porque queríamos aprender de sus errores, precisamente, ¿no? Pero hay una especie de adanismo realmente en la política y es una lástima porque realmente, pues no es una lástima, es un peligro también, porque claro, del pasado se aprende mucho y mirándolo también del pasado con ánimo de extraer lecciones, no con ánimo de golpear al contrincante. Pero bueno, es así. Es cierto también que vivimos en un mundo y en una sociedad bastante más polarizada, digamos, que, que la que fue durante muchos años, digamos, la, la, la pauta en España y por lo menos en Europa, que es un poco lo que más he seguido, ¿no? Es cierto que eso también, en cierta medida se ha roto, pero bueno, yo creo que hay que mirar un poco el pasado para aprender las lecciones y para no caer luego en los mismos errores. ¿Y qué se podría hacer al respecto? ¿Qué podríamos hacer para que los partidos centrales de derecha e izquierda, los más conservadores y los más progresistas, eh, se pusieran de acuerdo? ¿Crees que eh, que la profesionalización ha hecho que las ambiciones personales de poder a uno y a otro lado de la ideología política superen la vocación de servicio y de entendimiento que todos los políticos democráticos deben tener? Hombre, hay algo de esto, pero también yo creo que hay que decírselo a los políticos, entiéndanse ustedes, pero también es cierto eh, que ahora es mucho más difícil hacerlo que hace 15 o 20 años. Realmente la, la polarización ahora hace que sea mucho más complicado, pero yo creo que hay que decir, hagan ustedes un esfuerzo y entiéndanse. Posibilidades de que eso se escuche, pocas, porque algunos partidos no están en eso, están en esa polarización en la que en cierta medida asientan su actuación. Pero bueno, pues aparte de decírselo, mm, sí que se puede decir que puede hacer. Bueno, pues explicarles que, en primer lugar, fue mucho más difícil resolver la sucesión a la dictadura que resolver los problemas que tenemos, y los españoles fueron capaces de hacerlo. Por eso yo creo en la sociedad civil española, porque hemos vivido tiempos mucho Claro, peores y los pudimos resolver precisamente porque los dirigentes políticos, al margen sus ideologías y al margen sus legítimas aspiraciones de poder, lograsteis poneros de acuerdo, pues eso, nada menos que el nieto de don Alfonso XIII con el secretario general del Partido Comunista Español y con doña Dolores Ibarruri, la pasionaria. Es decir, no, pues eso, pero claro, eso, puede decir Alfonso, mire usted, nosotros hemos vivido en un sistema en el cual, pues, el centro derecha y el centro izquierda se alternaban y nos iba muy bien. Y gracias a eso, en parte, eh,
pudimos tener un crecimiento económico importante. Y eso se rompe, digamos, con el nuevo siglo y con la crisis económica. Entonces, eso, querámoslo o no, pues no se ha restablecido. Y es una lástima porque, claro, eso nos, nos cuesta en entendimiento y nos cuesta al final en crecimiento, que tengamos en algunos momentos eh, fases positivas, digamos, pero, pero en otros momentos pues no. Tendríamos un crecimiento mucho más ordenado si hubiera también esa especie de alternancia, pero que no, que no está en los usos en España y fuera de España. O sea, no es un fenómeno solamente español, es un fenómeno más general. Es un consuelo el que las cosas también están, pero ¿tú ves algún futuro para Europa? Tú te exiliaste cuando eras un joven revolucionario a Yugoslavia. Yugoslavia ya no existe. ¿No piensas tú que, o sea, nos debe consolar que incluso estén peor que nosotros algunos vecinos? eh, ¿O no debemos aprender de los vecinos que están mejor que nosotros en ese aspecto? Como por ejemplo Portugal, donde la polarización no existe o está muy controlada. Es gente sabia lo de los portugueses, pero en Europa, Europa tiene también que reencontrarse de alguna manera, ¿verdad? No está en el mejor momento ahora mismo. Y, y nosotros, por supuesto. ¿Tú crees que se va a reencontrar Europa? Va a costar, pero espero que en algún momento pues, se vaya tomando conciencia de que hay que replantearse también la construcción europea, que hay que dar pasos en la integración europea. Sí, es algo que yo creo que será inevitable. Cuanto más tardemos y cuanto más tarde Europa realmente en reiniciar o retomar ese camino, pues más difícil será todo. Pero, en fin, estamos donde estamos. Pues muchas gracias por esta conversación. Yo sí pienso que en cierta medida lo que estamos viviendo en España, y reconociendo que no es un fenómeno, se parece un poco a los últimos años del franquismo, donde recordarás que hablábamos de la España oficial y de la España real, y que decíamos, bueno, estos señores de ahí arriba, y era un dictador todavía, que hagan lo que quieran, que nosotros vamos a hacer lo que debemos hacer. Y había un intento de reconciliación. Yo he visto en los pueblos arrasados por la catástrofe de Valencia, como alcaldes del PSOE y alcaldes del PP y alcaldes seminacionalistas, etcétera y tal, se han dado la mano y sobre todo han arrimado el hombro conjuntamente para defender a su pueblo y a sus ciudadanos, ¿no? Y cómo, sin embargo, la clase política parece que está también utilizando una catástrofe de ese género en función de sus intereses de poder. Esto es que yo creo que hay un divorcio entre lo que es la sociedad española, que es una sociedad abierta en la cual pues la gente se entiende con cierta facilidad y lo que es el mundo político, que está mucho más radicalizado realmente de lo que es esta sociedad española. Pero bueno, queremos que aterricen en algún momento también, ¿no? No, yo estoy seguro que yo soy optimista por eso, porque creo en la sociedad española, creo en la gente, creo en los empresarios, en los trabajadores, creo en los sindicatos, creo en las universidades, creo en los intelectuales, en la capacidad creativa y en el sentido común del pueblo español, que está siendo empujado constantemente por esta partitocracia y por el exceso de ideologización política a una confrontación que no nos merecemos, ¿no? ¿No? Y que tampoco existe en nuestra sociedad No existe. diaria, Lo que sí afortunadamente. existe es un problema para las generaciones jóvenes, clarísimamente,
y se hacen muchas leyes, pero, por ejemplo, de la vivienda, pero no se hacen viviendas, pues es lo que se necesita. Bueno, es que La- la- esta sociedad también debería plantearse una reflexión sobre las prioridades, porque realmente se lo hemos puesto como sociedad muy difícil a los jóvenes, ¿eh? Primero, en la formación de los jóvenes en la secundaria, bueno, estamos en el informe PISA un poco por debajo. Cuando salen de eso, la formación profesional, en parte la dual está funcionando, pero está bastante reciente. Afortunadamente por ahí está bien. Pero luego la otra parte, digamos, la universidad, pues yo creo que con todo el respeto para nuestra universidad, no creo que esté a la altura digamos, de lo que los jóvenes necesitan. O sea que se lo ponemos difícil en la formación, se lo ponemos luego difícil efectivamente en la búsqueda para tener una casa, se lo ponemos difícil también en el empleo, eh, aunque la precariedad ha disminuido, pero el empleo, pues los primeros empleos suelen ser precarios, en fin, se lo ponemos bastante difícil realmente a los jóvenes. Y eso es algo sobre lo que también sería bueno en algún momento reflexionar si esta sociedad no puede hacer o no debe hacer un esfuerzo para facilitarles la integración, porque la primera consecuencia de eso es que la emancipación de los jóvenes es tardía y en consecuencia la posibilidad de tener hijos es también tardía, lo que nos lleva a una sociedad en la cual es algo que curiosamente se habla muy poco. El movimiento natural de la población en España es negativo, negativo en 150.000 personas por año. Entonces, claro, eso lleva a otra consecuencia. Nos pongamos como nos pongamos, tenemos que vivir, no que convivir con la inmigración, es que necesitamos absolutamente la inmigración. O sea, no es algo sobre lo que podamos decir es mejor o es peor. La necesitamos sencillamente porque los jóvenes españoles no les estamos dando la posibilidad, digamos, de tener relativamente pronto hijos, porque no pueden. José Luis, pues con este colofón y esta reflexión tan importante para este país y para las nuevas generaciones, terminamos esta conversación. Gracias por tu visita, gracias por tu servicio a este país, tu sabiduría, y espero que alguien te pregunte algo para que puedas dar algunos de los buenos consejos que acabas de dar aquí. Muchas gracias.